A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. En México, el Poder Judicial vigila el cumplimiento de la Constitución y las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve sobre el incumplimiento de la Constitución y revisa nuevas sentencias. Pese a su relevancia, 4 de cada 10 mexicanos no confían en los jueces, percepción que deriva de resoluciones polémicas y señalamientos de influyentismo, abusos y privilegios. Por ello, los retos del Poder Judicial son la transparencia, defender, por supuesto, el tema de la independencia. El reto del Poder Judicial, insisto, es la transparencia, acercar a los ciudadanos lo que hacen y por qué son los fallos para evitar una percepción equivocada de la ley y la justicia. Bueno, todo esto en el contexto de este 5 de febrero, que el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que entregará una serie de propuestas de reformas constitucionales que abarca una de ellas el Poder Judicial. ¿Qué es lo que se ha compartido en cuanto al Poder Judicial? Bueno, el presidente ha propuesto que jueces, magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos mediante el voto popular, una propuesta que resulta polémica, que resulta inclusive entre algunos exintegrantes de la Corte, como Arturo Saldívar, no ha encontrado resonancia. Bueno, antes de continuar con nuestra mesa de análisis, le cuento que el Poder Judicial no puede estar en manos de gente inexperta. Es por esto que no se deben elegir por voto popular los jueces, señala Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Que vayamos con el arquitecto y que le digamos, oiga, usted es muy famoso arquitecto, venga usted y resuélvanos sobre cómo preparar alimentos. Pues el arquitecto podrá ser muy buen arquitecto, tendrá una buena fama como arquitecto, pero difícilmente podrá tener esa experiencia para preparar alimentos. Y lo mismo sucede en el Poder Judicial. Necesitamos personas que hayan hecho de su vida cotidiana la labor judicial y no lo podemos dejar en manos de alguien que no tenga experiencia. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompaña en Mega Noticias de Debate el abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados. Tulio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación, un placer siempre estar en tu programa. Tulio, ¿qué se sabe hasta el momento de la propuesta que presentará el presidente López Obrador este lunes de reforma constitucional y específicamente en el tema del Poder Judicial? ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento? Pues mira, se sabe que le dan seguimiento a una propuesta del otrora ministro que pidió licencia y que en este momento debemos de estar sumamente expectantes acerca de cuáles van a ser las modificaciones constitucionales. Como bien señalas, el 5 de febrero es un aniversario más de nuestra Constitución Política que data de 1917 y créeme que la comunidad jurídica está sumamente pendiente de las modificaciones que se realicen. Y no solamente deberíamos de estarlo los abogados, porque cualquier coma, cualquier palabra, cualquier párrafo que se modifique en nuestra Carta Magna incide directamente en las libertades y en los derechos de los ciudadanos, de tal manera que no es una cuestión netamente política o jurídica, insisto, es algo que va a trascender en la vida cotidiana de todos los mexicanos. Ahora, no es facultad del presidente cambiar la Constitución, es facultad del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y no es un asunto que sea nada más por decisión de un solo hombre, necesita el consenso en las cámaras, y en este momento el presidente no tiene la mayoría calificada de votos de los partidos que lo apoyan para cambiar la Constitución. En ese sentido, Tulio Salanueva, ¿qué tiene que pasar para que se modifique el texto constitucional? ¿Cuál es el trámite? Bueno, decir en primer lugar que el presidente de la República tiene como una de sus facultades el proponer leyes al Congreso de la Unión, de tal manera que en él está hacer, de acuerdo con su visión jurídica y política, las modificaciones
proponer las modificaciones que crea pertinentes, pero como bien señalas, nuestro texto constitucional es de carácter rígido. ¿Qué quiere decir esto? Que para modificarlo deben de cumplirse ciertos requisitos, como lo es la discusión en el Congreso de la Unión y la mayoría calificada, tanto de los miembros como del Congreso, como la aprobación de la mayoría de los estados de la República. Bien señalas que actualmente el titular del Ejecutivo no tiene esa mayoría calificada y por lo tanto será sumamente importante e indispensable que se haga una buena labor política y sobre todo que las modificaciones al texto constitucional que se propongan sean jurídicas, que verdaderamente pugnen por un mejoramiento de nuestra sociedad, porque de otra manera no habrá manera de que pasen en el Congreso. Esto es, necesitamos que esas propuestas tengan un verdadero sentido social, un mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos para que las fuerzas de oposición puedan considerarlas y se entre a una discusión sana dentro del Congreso. De otra manera, veremos un nuevo capítulo de dimes y diretes políticos en nuestra Cámara y no habrá la tan anhelada reforma constitucional. Sí, de 1997 a 2018, para que se cambiara la Constitución en estos periodos, se necesitó de los partidos en el gobierno, del partido en el gobierno en turno y de los partidos de oposición, porque ningún presidente, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña tuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Fue hasta 2018 que el presidente en su primera mitad obtiene las 2/3 partes y tuvo los votos suficientes para cambiar la Constitución, lo cual se le revocó en la elección intermedia. Pero entre 97 y 2018 se necesitó del consenso en las cámaras. ¿Hubo reformas constitucionales en ese periodo? Sí, por supuesto. Todos los presidentes que antecedieron al actual titular del Ejecutivo han hecho reformas constitucionales, inclusive de gran calado, y efectivamente, como tú bien lo señalas, para hacerlo tuvieron que echar mano de las labores políticas, del consenso entre las diferentes fuerzas de la oposición, y solo de esta manera se logró llevar a cabo estas anheladas reformas en aquel momento, de tal manera que la pregunta, como bien señalas en tus antecedentes, es ¿por qué el actual titular del Ejecutivo, cuando tenía la mayoría calificada del Congreso, no las hizo? Él había señalado como parte de su programa, de sus promesas de campaña, que no haría reformas inmediatas una vez que tomó el poder, de tal manera que podría ser uno de los tópicos a discutir por los cuales no se hizo la reforma constitucional en aquel tiempo. Es difícil, es sumamente complicado que en este momento se logre una reforma de gran calado debido precisamente a esa falta de consenso político, pero déjame decirte que no es imposible. Bien señalaste que en otros sexenios inclusive había una falta de consenso y una oposición itinerante por parte de las fuerzas políticas y aún así se llevaron a cabo importantes modificaciones al texto del Pacto Constitucional. Sí, en el caso de la primera mitad del gobierno del presidente López Obrador, ¿se dieron reformas constitucionales? Se dieron reformas mínimas, repito, fue una de sus promesas de campaña que no se harían en aquel momento. Se buscó, en todo caso, en voz del propio Ejecutivo, privilegiar la gobernabilidad, pero es un anhelo que tiene no solo la comunidad jurídica, sino la comunidad, la sociedad en general, que se mejore la calidad de vida de sus habitantes, y la reforma jurídica y política, la reforma del Poder Judicial de la Federación es uno de los grandes temas pendientes que tiene actualmente el gobierno y que es una deuda además heredada de otros sexenios. Sí, la reforma de Saldívar, hizo modificaciones a la Constitución. Esto que ocurrió durante la primera mitad de la administración del presidente López Obrador, ¿qué alcances, qué contenido tuvo esa reforma, la de Arturo Saldívar? Bueno, el otrora ministro Arturo Saldívar efectivamente propone en el año 2020 una reforma magna, una reforma de gran calado al texto constitucional, pero déjame decirte que la misma no se ha llevado a cabo. Actualmente se está discutiendo en el foro,
en tu programa, lo cual beneficia muchísimo el alcance que tendrá esta modificación, pero aún no se implementa como tal. Se proponen cuestiones sumamente interesantes y el anhelo, según la exposición de motivos de esa reforma, es mejorar el alcance de los ciudadanos para la impartición de justicia. Actualmente, quienes litigamos diario, quienes estamos en tribunales, quienes estudiamos el derecho, sabemos que los tribunales de todo tipo, de todo grado, actualmente tienen un gran rezago en cuanto a los asuntos que llevan. En ocasiones tienen que esperar años los ciudadanos para que se dicte una sentencia. También basta con acudir, por ejemplo, al Ministerio Público para saber que hay grandes temas de corrupción, de tal manera que son puntos medulares neurálgicos cuya modificación se propone en la reforma que propone el otrora ministro Saldívar. Sí, es decir, todavía no esto se dictamina ni se aprueba lo de Saldívar y ya viene otra del presidente, pero vámonos a la historia reciente, abogado Tulio Salanueva Brito. ¿Cuándo fue la última vez que el Poder Judicial tuvo una reforma? Bueno, las reformas al Poder Judicial se determinan y se dan por épocas. Tenemos desde la primera época, actualmente estamos en la 11ª época y cada que se da una reforma sustancial al funcionamiento del Poder Judicial, entramos en una nueva época. De darse esta reforma constitucional al Poder Judicial, repito, estaríamos entrando en una época diferente y esto se identifica para quienes litigamos en la manera de dictar los precedentes obligatorios, la jurisprudencia que van a observar los jueces como interpretación del derecho, de tal forma que, insisto, cada que se realiza una reforma medular sustancial, entramos en una nueva época del Poder Judicial de la Federación. Sí, me parece que la de Zedillo es de las más fuertes en las últimas décadas, cuando desaparece la Corte, eran, pues usted me va a corregir si me equivoco, eran más de 20 ministros, una cosa así. Y 21 ministros y su presidente, efectivamente. ¿Cuántos eran, perdón? 20 ministros y el presidente de la Corte, 21 ministros en total. Y el presidente, eran 21, ¿no? Ernesto Zedillo propone una reforma en 94, 95, y la actual organización que tiene la Corte es con base en esa reforma de Ernesto Zedillo. Y la lógica, usted me corregirá si me equivoco, era que los ministros entraran de manera escalonada para que un presidente no tuviera pues el poder de dominar en el pleno de la Corte con propuestas suyas. Pero esto llega y se rompe ahora en la administración del presidente López Obrador por la renuncia de uno de los ministros a principios de la administración, luego por la renuncia también de Saldívar. Entonces estos equilibrios que se plantearon en el sexenio de Zedillo se han roto. Pero platíqueme, ¿cuál fue el espíritu de la reforma de Zedillo y cómo está ahorita en comparación a cómo la concibieron en 94 la Suprema Corte? Caray, qué interesante pregunta. Efectivamente, la reforma que llevó a cabo Ernesto Zedillo fue dotar a la Corte, hacer que efectivamente sea un contrapeso de los otros poderes, particularmente del Poder Ejecutivo, de tal forma que sus decisiones siempre fueran revisables a nivel legal y constitucional por un juzgador. En este momento, efectivamente y tristemente, como bien señalas, el Ejecutivo ha designado a ministros que podemos señalar tienen empatía o tienen simpatía con la ideología que él maneja, de tal manera que la Corte deja de ser un contrapeso real a las decisiones que se deben tomar y sobre todo al bienestar de la población en general. Por eso es necesario, indispensable, que exista una reforma que dote nuevamente a nuestro Poder Judicial de esa facultad, de decidir las cuestiones jurídicas a través de un mecanismo preestablecido y que se dicte el derecho en forma imparcial, que no exista en este tenor una simpatía política para algún individuo en particular y que esto detone o impacte las decisiones que se llevan a cabo en tan importante poder.
Sí, ¿cuántos nombramientos lleva el presidente López Obrador? A ver, se va Eduardo Medina Mora y propone, si no me equivoco, a Juan Luis González Alcántara Carranca, que Así es, a decir del presidente le dio la espalda, ¿no? Porque el ministro ha así actuado es. con independencia. Luego viene el vencimiento de periodos de otros magistrados, de otros ministros, y entran a Margarita Ríos Farjat. Esta ministra también fue propuesta por el presidente López Obrador, a quien también acusa de darle espalda por tener posicionamientos y decisiones independientes. Luego propone también a Yasmín Esquivel, Yasmín pues muy ligada al presidente López Obrador. Propone a Loreta Ortiz, también una ministra muy allegada al presidente López Obrador. Renuncia a Saldívar y propone ahora finalmente a la ministra Lenia Batres. Bueno, la nombra directamente porque no hubo acuerdo en el Senado. Entonces ha propuesto 5 el presidente. ¿Los otros presidentes cuántos propusieron? ¿Cuántos llegaron a proponer? Mira, era un sistema parecido al que actualmente se señala, pero como señalas, efectivamente el espíritu de la legislación es que un presidente no pueda nombrar a la mayoría, a la totalidad, ni siquiera a la mayoría de los ministros que entran en funciones durante su mandato. Esto, como tú también señalas, pues efectivamente da lugar a que no se dicten las resoluciones conforme a una ideología jurídica, sino que se opte por simpatías políticas, por intereses particulares, y esto pues efectivamente rompe con el espíritu que señala la Constitución. No es de esta manera como se va a lograr un Estado de Derecho real. Necesitamos jueces imparciales, jueces que decidan las controversias a partir del texto de la legislación y no a partir de intereses políticos como pretendidamente hasta el día de hoy se está haciendo. Sí, ahorita la correlación de fuerzas en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la podemos ubicar en 8-3, ¿no? 8 ministros que, vamos a decir, no son afines al presidente o actúan de manera independiente, y 3 ministros tres ministras que están ideológicamente cercanas al presidente López Obrador. Y además de ello, déjame complementar que se está volviendo un órgano de confrontación de ideas políticas. Esto, repito, nunca debería de suceder en un órgano judicial. Históricamente esto ha destruido los sistemas de dictar justicia en otros países y por lo tanto, insisto, el debate debe ser estrictamente legal a partir de las funciones que tiene el Poder Judicial conforme a su ley orgánica, lo que no sucede en este momento. Recordemos simplemente el discurso en el que asume la nueva ministra, en el que señala que ella defiende los intereses populares. Esto evidentemente contraviene la función de un juez. Un juez debe ser imparcial y no solo atender los intereses de una clase en particular, sino, como decía, dictar el derecho y hacerlo a partir de los contrapesos, de las facultades, de los ordenamientos legales, y por lo tanto, pues cuando abandonamos ese discurso en un puesto tan importante como es el de ministro de la Corte, estamos en un problema que puede desencadenar grandes sucesos jurídicos y políticos en nuestro país. Ahora, dígame, ¿qué pasaría si la correlación de fuerzas fuera 7-4? Es decir, 7 ministros, vamos a decir, independientes o no cercanos al gobierno, y 4 ministros cercanos al gobierno, ideológicamente cercanos a la administración, al Poder Ejecutivo. ¿Qué pasaría en esa correlación? Pues mira, insisto, creo que se vuelve un despropósito. Los ministros no deben tomar decisiones a partir de la correlación de fuerzas, sino más bien a partir de quién tenga la razón, de revisar los asuntos a conciencia, de que los expedientes se encuentren bien integrados y de darle la razón a quien la tiene. Precisamente ese es el problema que tiene actualmente la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se guía por un interés jurídico. Estamos hablando de intereses netamente políticos que hacen que la justicia en este momento se convierta en un despropósito. Repito, sea cual sea la inclinación, la simpatía política de cualquier individuo, y más aún de un ministro que es el más alto cargo
jurídico que tiene nuestro país, debe fallar a partir de lineamientos muy particulares y técnicos y sobre todo con el anhelo de justicia, no a partir de una simpatía política por una persona en particular. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados. Continuamos en 2 minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. La Suprema Corte consideró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021 transgrede los principios constitucionales de competencia y libre concurrencia. Durante la votación hubo empate 2-2 entre los ministros, por lo que el resultado tuvo que ser definido por el voto de calidad del presidente de la Sala, Alberto Pérez Dayán. La ministra Lenia Batres consideró que la sesión pública fue llevada con un formato fuera de lo acostumbrado. Y justamente en este sentido, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que presentarán un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán porque consideran que se extralimitó en sus funciones. Pone de manifiesto una actuación, por decirlo menos, sectaria, con premeditación, en contra no de una ley que fue aprobada acá en Cámara de Diputados, que fue declarada su constitucionalidad, sino pone profundamente en contradicción los criterios y el desempeño de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las reformas que presentará el presidente el 5 de febrero son electoreras y ponen en riesgo la democracia, pero lo que más preocupa es la reforma al Poder Judicial, afirma Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Son peligrosas para el futuro del país si la Corte es capturada y hacen de la Corte una Cámara de Diputados judicial. Es como tener 11 Lenia Batres en la Corte que aplaudan al gobierno, que sean una Corte militante, en lugar de ser una ventanilla de control. Si la Corte es militante, si son diputados judiciales, ya se jodió el juego, porque no va a haber alguien que con base en la ley diga quién tiene la razón. Y un país democrático requiere que haya jueces y ministros que diriman conflictos.
Eso es lo que está en riesgo. Continuamos en Mega Noticias Debate. El abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados, está con nosotros esta tarde. Y efectivamente, esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica que se aprobó en 2011, en donde en el despacho de energía se prioriza a la Comisión Federal de Electricidad. La Corte declaró inconstitucional reforma impulsada por la 4T. La segunda sala del máximo tribunal concedió el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado al confirmar que los 7 artículos principales de la reforma violan reglas sobre generación del mercado eléctrico mayorista previstas en la Constitución desde 2013. La votación, como bien le comentábamos, tuvo un empate a 2 con Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar a favor, y Yasmín Esquivel y Elena Batres en contra, y una excusa planteada por el ministro Javier Lainez, la cual fue aprobada por 3 votos contra 1, y es que Lainez fue denunciado por la Secretaría de Energía o impugnado por la Secretaría de Energía debido a que cuando se aprobó la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, Lainez era procurador fiscal, entonces se excusó por esa situación. Pero ayúdanos a entender, abogado Tulio Salanueva Brito, lo que pasó con esta declaratoria de inconstitucional de la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué el presidente de la sala tiene un valor de 2 votos cuando hay empate? Bueno, efectivamente se trata de una de las incidencias que prevé la propia ley de amparo. Cuando en una sala se resuelve un asunto y existe, como en este caso, un empate en cuanto al criterio a abordar, el presidente de esa sala tiene el voto de calidad y puede decidir cuál de esos criterios prevalece. Esto ocurre tanto en las 2 salas que conforman nuestra Corte, primera y segunda salas, y cuando se eleva un asunto al Pleno de la Corte por cuestión de competencia, también el presidente de la propia Corte tiene el voto de calidad. Esto es, ante un empate puede dirimir la controversia inclinándose por alguna de las posturas que se están debatiendo. Pero cosa curiosa, ¿no? La Secretaría de Economía impugna a Javier Lainez, el ministro en esta segunda sala, porque cuando se aprobó la reforma energética el sexenio anterior, Lainez pertenecía a la estructura del gobierno federal. Entonces excusa Lainez y su voto pues queda sin contar, y entonces provoca esta situación de empate 2-2, que el ministro que preside la sala tiene que desempatar, y por eso hoy Morena pues le quiere promover un juicio político. ¿Procedería un juicio político contra el ministro por haber desempatado la votación? Pues mira, se trata de una cuestión sin precedentes. Yo no tengo memoria en este momento de un ministro de la Corte al cual se le haya iniciado un juicio político, y sin embargo te diría que es preocupante la postura que asumen los diputados. Déjame decirte que cuando se determina la inconstitucionalidad de una ley, como en este caso, pues evidentemente estamos hablando de falta de técnica legislativa por parte de quien la produce. En este caso, habría que revisar puntualmente cuáles fueron esos motivos que dieron los ministros para decir que una ley no se ha apegado al proceso legislativo, y de esta manera la responsabilidad en cuanto a esa falla no recae en el propio ministro, ni siquiera en la Corte, funcionando en este caso como una sala. Recaen los errores, en las faltas de precisión, repito, en las faltas de técnica legislativa que tuvo otro poder, en este caso el Congreso de la Unión. Y por esta razón no sería ni siquiera ético someter a un ministro a un juicio político. Repito, se trata de una cuestión meramente técnica, meramente legal, y la función de la Corte es precisamente analizar la constitucionalidad de todas las leyes que se someten a su consideración por medio de estas controversias. Y hacerlo, pues, indudablemente generaría un mal precedente en nuestra comunidad, porque no es dable que un juez, cualquiera que sea su categoría, en este caso un ministro, sea sometido a este tipo de procedimientos por hacer su trabajo como lo marca la legislación.
Sí, de hecho el presidente ha respondido que enviará una reforma constitucional en materia energética, también el paquete del 5 de febrero, a propósito de este revés que tuvo en la Corte. Entonces las cosas van a poner color de hormiga en abril, abogado, porque también se proyecta que en abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide todas las reformas que se hicieron a leyes secundarias. En abril del año pasado, si no me equivoco, en esta sesión del Viernes Negro, Fast Track, en la que Morena en el Senado y sus aliados aprobaron una serie de cambios legales sin la participación de la oposición, sin darle lectura, sin análisis, en una, discúlpeme el término, la palabra, en una orgía legislativa. Pues yo no lo podría definir mejor. Creo que no hubo el suficiente conocimiento para llevar a cabo todas las formalidades que prevé el hacer una ley, y estas son las consecuencias inmediatas que tiene esa falta de aseo legislativo. Efectivamente, se ha tergiversado la labor del Congreso de la Unión, y la consecuencia es que la Corte dicte este tipo de fallos. De verdad es lamentable que por hacer un trabajo judicial que no exhibe más que la falta de formalidades en que incurrió otro poder constitucional, pues se pretenda linchar mediática y políticamente a un miembro de la Corte. Habría que ser más responsables. Efectivamente, el medio de remediar estos desaseos, estas fallas legislativas, es proponer una nueva legislación. Yo espero, hago votos porque el Congreso tenga serenidad, que efectúe sus procedimientos y sus procesos en forma más pulcra, y que de esta manera la legislación pueda surtir efectos y que sobre todo eleve el nivel de vida de la sociedad, que es para lo que se hacen las leyes, no para estar afectando a determinados sectores de la población, sino lograr un verdadero Estado de Derecho. Sí, parecería ocioso discutir la iniciativa de reforma al Poder Judicial porque pues no tiene los votos Morena para cambiar la Constitución en este momento. Es decir, si Morena, si el presidente propone el voto popular para elegir ministros, jueces, magistrados, en este momento no pasaría el cambio constitucional porque no tiene los votos en las cámaras y difícilmente esto va a aprobarse antes de septiembre. ¿Y por qué digo antes de septiembre? Porque si los mexicanos deciden darle a Morena la mayoría calificada en las elecciones de junio, ahí entraría un nuevo Congreso que pudiera entonces efectivamente cambiar la Constitución. ¿Es viable este escenario? ¿Usted lo ve posible en términos de la preferencia electoral, Tulio, que en septiembre inicie una legislatura, un Congreso de la Unión con mayoría calificada para el último mes del presidente? Bueno, déjame estar en desacuerdo un poco contigo. En primer lugar, yo creo que no sería ocioso realizar una discusión acerca de la reforma al Poder Judicial. Déjame decirte que el elemento que mencionas en cuanto a designar a los jueces únicamente por voto popular es solo uno de los elementos cuya reforma se propone. Los puntos de esta renovación son de gran calado. Entre ellos se prevé la carrera jurisdiccional, el dictar precedentes y jurisprudencias de una forma diferente, y por lo tanto, repito, es un anhelo no solo de este sexenio, es un anhelo de mucho tiempo, de décadas inclusive, que los tribunales verdaderamente sean funcionales y que dicten justicia como lo marca actualmente la Carta Magna, en forma completa, pronta e imparcial, de tal forma que, pues no solo en este periodo legislativo, inclusive en el próximo periodo, con la nueva conformación de la Cámara, habría que hacer un análisis muy puntual de estos puntos. Y efectivamente creo que no será en este momento cuando se logren estas reformas, y ojalá con la nueva conformación de la Cámara exista la prudencia política para que la reforma se lleve a cabo conforme a estos preceptos y mandatos constitucionales. Es decir, si quitamos la parte de la elección popular de los ministros, de los jueces y magistrados, ¿hay también un contenido que pudiera entonces transitar? Hay un contenido que vale la pena discutir. Creo que mediáticamente
en forma indebida nos hemos decantado por únicamente este aspecto en cuanto a la forma de designar a los ministros, pero no es la única cuestión que se pone a debate en esta reforma judicial. Habría que revisar puntualmente cada una de las cuestiones que se llevan a cabo y de esta manera, insisto, se lograría mejorar sustancialmente el funcionamiento actual, no solo de la Corte, sino de todos los tribunales. Sí. ¿Pudiera ocurrir el escenario, Tulio Salanueva Brito, de que se dé una reforma constitucional para el Poder Judicial y que ésta sea controvertida por la oposición, controvertida por algún actor, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le toque revisar la constitucionalidad de una reforma a la Corte, al mismo poder? Sí, claro, es una de las facultades del Poder Judicial, particularmente de la Corte, el analizar la constitucionalidad de las leyes, de tal manera que cualquier reforma que se lleve a cabo en ese sentido es competencia de la Corte y habría que estar muy atentos a cómo se desarrolla en este caso. ¿Hay antecedentes ya de esto, de que la Corte haya revisado una reforma aplicable a ellos mismos? Cualquier legislación que dicte el Congreso de la Unión es revisable por la Corte, de tal manera que sí hay antecedentes, tanto como reformas constitucionales, como controversias constitucionales, y también el Poder Judicial ha dictado precedentes y jurisprudencias en cuanto a diferentes temas que se ponen a su consideración, particularmente en cuanto a la constitucional de estos temas. Sí, pues hay que esperar entonces el día lunes 5 de febrero para conocer el contenido de la ley, de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial que presentará el presidente López Obrador, pero ya me decía usted, hay puntos importantes que se deben de rescatar de la ley Saldívar. Me gustaría retomar esa parte, porque pudiera bien el Congreso pegar las dos, ¿no? Es decir, acá hay una reforma propuesta por Saldívar en su momento, y aquí está la reforma del presidente López Obrador y se pueden juntar los documentos y generar un solo dictamen. Por supuesto, es parte de la función legislativa buscar los consensos y revisar qué propuestas son viables y cuáles no. Habría que contemplar esa posibilidad de que conforme a un modelo híbrido, conforme a diferentes propuestas, se llegue a un consenso que busque mejorar esos puntos de oportunidad que tiene actualmente el Poder Judicial. Sí, en el caso de las otras reformas, pues parece que la de pensiones sí pudiera transitar. Pues ya ha dicho PRI, PAN, PRD, el Grupo Plural en el Senado, que están de acuerdo con la idea del presidente de que haya un 100% en la tasa de reemplazo de las pensiones para los trabajadores mexicanos. Aquí el punto será saber cómo saldrá ese recurso o de dónde saldrá ese recurso para esa tasa de reemplazo, pero por lo pronto se ve que hay voluntad de los partidos de oposición para entrarle a este tema, aunque pudiera haber ahí un componente político, Tulio, decir, pues la oposición vale más decir que sí y no meternos en líos con el electorado, porque pues es un argumento valiosísimo para Morena y para el gobierno decir que pues la oposición no quiso. Evidentemente hay un componente político, habría que revisar el orden mundial. Actualmente en Francia se discute una propuesta en sentido contrario. En aquel país ha habido diversas manifestaciones porque lo que se pretende precisamente es reducir las pensiones, es aumentar el tiempo que deben de trabajar las personas, y en nuestro país vamos en sentido contrario, tomando en cuenta que, como tú bien lo señalas, no hay actualmente recursos públicos suficientes para afrontar un compromiso tan importante. Habría que revisar cómo se van a pagar estas pensiones, y de lo contrario, espero equivocarme, pues tendremos una nueva crisis como en épocas pasadas, lo cual sería sumamente lamentable. Bueno, pues a esperar el lunes feriado, un lunes feriado que va a estar muy movido en materia político.
en materia política. Gracias, abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados, por estar con nosotros. Coincidiremos en otra ocasión para seguir hablando de estos temas, si le parece. Gracias, buen fin de semana y muy buenas tardes. Gracias. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias a Debate. Le invito a que se quede en esa señal y que el lunes coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana. Descubre México. Un paraíso para los viajeros que buscan un pueblo colorido con maravillosos atardeceres. Bienvenidos a San Miguel de Allende. Esta pequeña capital es del estado mexicano de Guanajuato, que en 2002 fue declarada Pueblo Mágico. Por eso no te puedes perder la belleza de la parroquia de San Miguel de Arcángel, inspirado en obras góticas europeas, donde quedarás impresionado tanto por su arquitectura labrada en cantera como su interior lleno de pinturas históricas. No puedes dejar de ir al mercado de artesanías, sitio donde podrás ver y adquirir trabajos de los artesanos de la región, como esculturas, piezas de vidrio, textiles y una variedad de objetos de latón. Descubre San Miguel de Allende desde una diferente perspectiva y déjate sorprender de esta pequeña pero gran ciudad llena de historia. Descubre México. Zacatecas es conocido por su hermosa arquitectura colonial y su cultura deslumbrante. La capital recibe el nombre de Rostro de Cantera y Corazón de Plata, y su centro histórico es considerado Patrimonio Cultural por la UNESCO por conservar la arquitectura barroca y mantener viva las calles que nos remontan al pasado del país. Rodeada de minas, hermosas plazas y edificios coloniales, la ciudad es perfecta para pasear con la familia. La catedral, el Palacio de Gobierno y el Teatro Calderón son los puntos que no te puedes perder. En el Museo Rafael Coronel podrás encontrar una gran exhibición de arte popular mexicano, así como a los grandes artistas que han puesto en alto al país con sus obras. La belleza de la tierra con